Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y como siempre les doy la bienvenida a estos importantes espacios educativos. Iniciamos nuestro laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, módulo 16, aplicando ergonomía en el teletrabajo. Nos acompaña nuestra experta Nora Isabel Balbuena, terapeuta ocupacional, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Doctora, Buenas ya puede tardes, empezar a hablarnos, por buenas, favor. buenas tardes para todos. Bueno, hemos estado un poquito con percances, pero acá de nuevo acompañándolos. Tenemos hoy nuestro módulo 16. Nuestro objetivo se centra en proporcionar conocimientos que permitan a los participantes eh, poder adquirir conocimientos y competencias para que las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Para hoy, teniendo en cuenta que estaremos centrados en la aplicación de la ergonomía en el teletrabajo, abordaré dos grandes temas: el proceso de implementación del teletrabajo, como siempre, para contextualizar el tema para las personas que hasta hoy se unen, e igualmente, pues entraré en materia frente a los aportes que tiene la ergonomía en la implementación del teletrabajo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la contextualización del teletrabajo, tenemos que, de acuerdo con el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, que es la guía establecida desde el Ministerio TIC, del Ministerio del Trabajo, para la implementación de esta modalidad de trabajo flexible, abordan 5 etapas. La primera etapa, compromiso institucional; la segunda, la planeación; la tercera, la autoevaluación; la cuarta, la prueba piloto; y la última, adopción y apropiación. En cuanto a con 3 pasos: acuerdo a nivel directivo, conformación del equipo líder y formalización del inicio del proyecto. Básicamente se trata de establecer un acuerdo de voluntades en torno a la implementación de esta modalidad de trabajo. En la segunda etapa, la planeación, nos encontramos con 2 pasos: la planeación general y la sensibilización. En cuanto a la planeación general, se van a establecer unos objetivos frente a las necesidades o motivaciones a partir de los cuales la organización desea implementar el teletrabajo. Se van a definir esas etapas, que puede ser basado en estas 5 etapas que están establecidas desde el libro blanco en Colombia. Y igualmente un plan de acción y unos recursos. Es indispensable esos recursos, pues, para que como un proyecto pueda llevarse a final término y se dé el cumplimiento del mismo. Se van a analizar igualmente los riesgos que puede tener para la organización la implementación del teletrabajo. Se definen unos indicadores que van a ser esos puntos de evaluación y seguimiento para la implementación de la modalidad de trabajo. Y la sensibilización se trata de una estrategia comunicativa. En cuanto a la etapa 3, la autoevaluación, hay 4 pasos que básicamente lo que van a contextualizar es la medición de cómo se encuentra al interior de la organización: 3 componentes: el componente jurídico, el componente tecnológico y el componente organizacional. El cuarto paso hace referencia a un informe de conclusiones frente a los hallazgos en cada uno de estos 3 componentes, y a partir de estos resultados, de ese informe, en reunión con la alta dirección y el equipo líder, se va a definir si la organización tiene la madurez suficiente para lanzarse en torno a la implementación de la modalidad de trabajo. La cuarta etapa, la prueba piloto, es la que tiene más pasos, dado que se trata de poner en marcha la implementación de esta modalidad en una pequeña muestra. Básicamente, como sabemos, cualquier prueba piloto es un contexto en miniatura de lo que sería ya
en macro tener implementado esta modalidad de trabajo. En esos nuevos pasos se trata de definir la población y las modalidades de teletrabajo que se implementarían, cómo sería el proceso de la convocatoria, la selección de los teletrabajadores, el proceso de capacitación, la preparación administrativa que incluye la documentación del proceso de implementación del teletrabajo, el pilotaje, la evaluación del piloto y la socialización. Igualmente acá, pues lo que se va a medir es de diversas esferas, cómo se ha dado la implementación de esa prueba piloto en términos de productividad, en términos de satisfacción, de calidad de vida, podrían ser esas variables. Y lógicamente, pues vamos a aplicar esos indicadores que se definieron desde la etapa de planeación. Y posteriormente se da la socialización de esos resultados de esa prueba piloto. Esos aspectos que funcionaron, los que es indispensable enriquecer y igualmente cuál es la decisión de la organización en torno en masificar la implementación de la modalidad de trabajo a distancia. Y por último tenemos la adopción y apropiación. Bueno, esto es a grosso modo rápidamente contextualizando lo que es el proceso de implementación del teletrabajo. Ingeniero, por favor, la próxima. Bueno, entonces, entrando ya en materia de los aportes de la ergonomía en el teletrabajo, básicamente lo que contextualizo es que las condiciones del lugar de trabajo no son el todo de una aproximación ergonómica. Se tiende a ver a la ergonomía en una perspectiva bastante limitada, sobre todo en el contexto de nuestro país. Yo diría que eso tiene que ver mucho con también lo que se está dando desde la academia, o también dependiendo de hace cuánto que se formaron. Sin embargo, puedo decir que aún en la academia se sigue hablando de la ergonomía centrada en los peligros biomecánicos. No se vislumbra como una disciplina que tiene un abordaje desde diversas esferas y que aportan el contexto del trabajo. Pienso que lo que voy a abordar hoy permite contextualizar la magnitud rápidamente de lo que hacemos como ergónomos y aquí sí me siento responsable de hablar por todo el conglomerado, todo de profesionales en el país que somos ergónomos y que luchamos por posicionar la disciplina. Entonces aquí en la sola nube de palabras que vemos allí, podemos dimensionar que los factores biomecánicos son solamente una pequeña parte, está el enfoque cognitivo, está desde la misma perspectiva de la Asociación Internacional de Ergonomía, se vislumbran tres dominios de qué hacer de la disciplina: la ergonomía organizacional, la ergonomía física y la ergonomía cognitiva. Esto deja ver que vamos mucho más allá del abordaje de esos aspectos ligados a postura, repetitividad y esfuerzo. La siguiente, ingeniero, por favor. Bueno, entonces tenemos aquí, esto es un enfoque de una guía desarrollada por la Asociación Internacional de Ergonomía e igualmente por la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Les recomiendo mucho este documento, se llama Directrices Ergonómicas de la IAICO para la práctica de la salud ocupacional en países en desarrollo industrial. Es una guía bastante rica de todos los aportes que tiene la ergonomía en el contexto del mundo del trabajo. Entonces, en este gráfico podemos vislumbrar 5 elementos básicos que abordamos desde la ergonomía. En la parte central pueden ver al trabajador, el trabajador con unas características, igualmente con unas limitaciones
que incluyen también las necesidades sociales y las aspiraciones que tiene como trabajador el individuo. Tenemos un segundo componente que es el puesto de trabajo, que lo vemos hacia el costado izquierdo, e igualmente lo que tiene que ver con equipos, máquinas y herramientas, que es un tercer aspecto. El quinto aspecto lo vemos allí, el trabajo, las tareas, la actividad que depende del enfoque de la ergonomía que estemos hablando. Y un último elemento que es la organización del trabajo. En esa fotografía ustedes pueden ver una trabajadora. Desde una perspectiva tradicional de ergonomía dirían, se está cogiendo el cuello, tiene dolor. La invitación es que la imagen no es solamente el puesto de trabajo lo que vemos desde la ergonomía. Si vemos desde el componente de organización del trabajo, nos interesaríamos cuántas horas debe trabajar. Si vemos igualmente desde el punto de vista de la actividad y el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tiene una implicación en torno a tener que estar llenando bases de datos, a estar consultando diversas informaciones para tomar decisiones. Y aquí también es la invitación y es algo que siempre busqué en todas las construcciones que apoyé desde Positiva, y es poder vislumbrar en el enfoque de la vigilancia epidemiológica de los desórdenes musculoesqueléticos no solamente las implicaciones desde el punto de vista biomecánico, sino psicosocial, como lo hacen hoy en día los países que nos llevan la delantera en la vigilancia epidemiológica. Y es que cuando estamos estresados también hay unas respuestas fisiológicas y hay unas respuestas a nivel de las estructuras que van a tener implicaciones en liberación de sustancias como el corticol, la noripinefrina, que son sustancias que tienen que ver con que haya mayor tensión muscular y igualmente pues tenga mayor implicación desde el punto biomecánico, por ejemplo, para miembro superior, desarrollar una actividad que es altamente repetitiva, como es el uso de los computadores y el tener que estar tecleando, el navegar todo el tiempo buscando la información para la toma de decisiones, para ser productivos, para alcanzar esos objetivos que son trazados en el desarrollo de una actividad. Entonces, desde aquí, desde entrada, ustedes pueden ver que hablar de ergonomía en el contexto del teletrabajo no es solamente hablar del puesto de trabajo, de lo físico, de la postura, va mucho más allá. Y esa es mi pretensión en torno a darles pistas, elementos de los aportes que tenemos. Les comparto una experiencia. El año pasado, en una firma que asesora en teletrabajo, me dijeron, sí, tal vez puedas trabajar, aportarnos y tus aportes serían visitando y haciendo evaluación de puestos de trabajo. Entonces eso deja ver la visión un poco miope que se tiene frente al aporte que hace la ergonomía en el contexto del trabajo y específicamente en torno a la modalidad de trabajo que es nuestro interés a lo largo de estos laboratorios educativos. La siguiente, ingeniero. Bueno, entonces vamos a entrar en materia con relación a esos 5 componentes que son el foco de interés desde el abordaje de la ergonomía. Bueno, yo he elegido este enfoque porque es el que me parece que podría ser más fácil de comprender. Hay unos enfoques mucho más complejos en torno también al escenario o igualmente a los participantes que podamos tener, que son mucho más técnicas. Y pues basado en que podría darles una referencia para consultar, por eso quise utilizarlo. Bueno, entonces entremos frente a las consideraciones respecto a ese primer elemento que está en el centro de esa gráfica que acabamos de desarrollar, acabé de compartirlos. Entonces, frente a esos trabajadores es importante ver esas características demográficas. Esas características demográficas en torno al teletrabajo nos darían pistas frente también a la vida extralaboral que tienen. Son todas, qué cantidad de población son mujeres, qué cantidad de población son hombres frente a lo que están viviendo actualmente, por ejemplo, y es la dificultad para equiparar la vida personal y la vida laboral. En el caso de las mujeres, pues tenemos esas actividades del hogar y
hablando un poco sincerándonos, pues somos de una sociedad donde aún cuesta que lleven la batuta por igual hombres y mujeres en torno a las actividades del hogar. Y en torno al teletrabajo, pues es difícil en ciertos momentos cuando no se tienen esos apoyos tradicionales ahorita que hemos estado en la emergencia sanitaria, poder ser eficientes y poder dar resultados en torno al escenario de la vida privada y el escenario de la vida laboral. Igual en esas características demográficas, la edad es importante frente a las competencias que son indispensables en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación, el temor que puede, por ejemplo, la tecnoansiedad frente al estar expuestos al uso de esas tecnologías y poder ser eficientes, igualmente al cambio, porque definitivamente implementar el teletrabajo implica una gestión del cambio. Entonces es importante también esa variable demográfica. Las características antropométricas de la población nos van a determinar, por ejemplo, en el caso si es que la empresa va a decidir proveer el mobiliario o algún aspecto al respecto, pues es importante conocer esas características antropométricas también frente a lo que se va a adquirir. Si estamos hablando de teletrabajo suplementario, igual van a estar cierto tiempo al interior de las instalaciones de la empresa. Entonces, pues es un aspecto importante desde el enfoque de la ergonomía. Las competencias, las experiencias y las habilidades, pues ya hablamos frente a toda la parte de la generación, de la edad de la población, pero igualmente qué tienen, qué traen, eso va a tener implicaciones en otro aspecto como es también la actividad cognitiva, qué tan fácil se da o qué tan costoso resulta para la población desarrollar una actividad. El estado de salud, pues tiene implicaciones, el estado de salud físico y mental en torno a la efectividad que se tiene en el desarrollo de cualquier actividad. Y nos vamos a interesar en este caso, en el contexto de la emergencia sanitaria, por esas preexistencias que tenga la población que pueden tener implicaciones en torno a la salud mental, el temor a adquirir esta enfermedad que tenemos en este escenario atípico. Podría ser un caso que nos ejemplifica lo que acabo de referenciar. Y por supuesto, la discapacidad que puede estar asociada también a esas condiciones de trabajo, pero también a unas preexistencias o a una condición adquirida previamente. Entonces, pues son factores determinantes a esas características de esos teletrabajadores. La siguiente, ingeniero. Bueno, tenemos ahora sí otro de los elementos y es la actividad y las tareas que se deben desarrollar. Desde el enfoque de la ergonomía nos vamos a interesar por el componente físico de esa actividad y el componente mental. En cuanto al componente físico, lo que más se conoce de la ergonomía, la postura, los desplazamientos, la repetitividad, el esfuerzo, la actividad sensoriomotriz. En esta actividad sensoriomotriz, pues aquí en el teletrabajo tenemos todo el tema de las videollamadas, de las videoconferencias, entonces pues la parte visual y auditiva van a ser muy relevantes para la ejecución de las actividades. En cuanto a la postura, pues por supuesto el puesto de trabajo va a ser determinante, pero también la tecnología con la cual van a estar trabajando los teletrabajadores. Respecto a los desplazamientos, lo que vamos a pedir es que en lo posible no sea una población que permanezca en una única postura por las implicaciones que tiene y después de cierto tiempo, pues cualquier postura deja de ser confortable. La repetitividad, tenemos el uso de los teléfonos, de los celulares, el uso de las tabletas, el uso del computador, el teclado, el mouse, pues sí, es altamente solicitante. El esfuerzo, si bien no es una actividad que implica el uso de, pues con frecuencia la manipulación de cargas, sí puede haber aplicación de fuerza
incluso qué tan fuerte oprimimos las teclas o qué tan fuerte mantenemos el mouse, tiene implicaciones. A veces duele la mano y es por la presión que se ejerce, o a veces los teclados son un poco duros, entonces también puede tener implicaciones, pero igualmente hablamos del transporte de los computadores entre las instalaciones de la empresa y el lugar en el que se va a ejecutar el teletrabajo. Bueno, entonces eso podría decir de entrada frente al componente físico. En cuanto al componente mental, pues ya hacía referencia que uno de los dominios de especialización de la ergonomía es la ergonomía cognitiva. Es uno de los campos muy fuertes en Francia, entonces pues sí, allí me formé bastante en torno al tema de la actividad perceptiva, de la actividad mental y cognitiva, las emociones que tienen implicaciones en torno a aspectos como la información, de dónde la debe tomar, cómo está diseñada esa información, las fuentes de datos, cómo está esa información, cómo es esos procesos frente a esas competencias que tenga la población. Igualmente, vamos a ver aspectos ligados a los factores sociales que pueden tener implicaciones en el costo cognitivo, que ya había hablado en otros módulos, como el tema del apoyo social, del apoyo de los pares o de los jefes para poder ejecutar las actividades, la responsabilidad, el nivel de autonomía, las emociones, todo lo que está sintiendo la población, se siente aislada, se siente lejos, que no se siente respaldada frente a las actividades. Incluso al respecto, es uno de los temas que se habla hoy en día también en la línea de mando, y es que no se sienten respaldados, se sienten que están llevando toda la carga en este contexto de la emergencia sanitaria en el desarrollo de estas actividades a distancia. Y eso tiene implicaciones. Ya hablaba hace un momento en torno a los desórdenes musculoesqueléticos y cómo pues todo lo que pueda generar estrés, tensión, ansiedad, tiene implicaciones también en el tono muscular, en la recuperación de los tejidos, en el sistema también en el sistema inmunitario. Entonces, esto afecta. El ser humano es un ser integral, único, donde yo no puedo aislar un hueso, un músculo, una articulación y un tendón de la parte mental. Todo es conjuga, es holístico y por lo tanto es lo que considera la ergonomía en su aproximación. La siguiente, ingeniero. Bueno, vemos un tercer elemento y es la organización del trabajo. Dentro de la organización del trabajo, pues abordamos esa organización temporal. Hablar de organización temporal no es hablar del horario que tiene la empresa, es interesarnos también qué pasa el antes y cuando sale este trabajador de la empresa. ¿Por qué el antes? Porque a qué hora se despertó esa persona frente a su vida personal. Eso tiene implicaciones en su rendimiento, en su recuperación. Yo escucho en el contexto de la emergencia sanitaria incluso altos ejecutivos que me referencian que a las 4 de la tarde no han podido almorzar porque tienen tantas reuniones agendadas que no hay tiempo para comer, para tomarse ni siquiera para esas actividades que son fisiológicas, que son mínimas y que son indispensables también para garantizar una actividad mental en las mejores condiciones, no solo fisiológica, sino mental también. Entonces, es una invitación a revisar. Yo les contaba la semana pasada que un gerente de seguridad y salud en el trabajo me dijo la última reunión, agendemos ya la reunión, porque cualquier hueco que ven, de una vez ya tengo programada otra reunión. Entonces, esa cantidad de reuniones que absorbe, esta semana escuchaba en un evento desarrollado en Francia para altos ejecutivos, que se decía o se hablaba mucho respecto a estos elementos y que igualmente se hablaba de un elemento y es la deshumanización del trabajo.
y es ver a los trabajadores únicamente como en torno a las tareas, lo que deben hacer y cómo va, y ya acá terminó, pero no inquietarse, no preocuparse por aspectos que van más allá del rendimiento y del desempeño. ¿Qué está viviendo esa persona, por ejemplo, ahorita en el contexto de la emergencia sanitaria? Tuvo un familiar que murió, tiene un familiar enfermo, cómo se las está arreglando para poder ser productivo en este contexto. Eh, entonces es ir más allá de solamente preocuparnos por eso. Les cuento un caso. El año pasado en una organización, pues tenían programado que la población desayunaba, perdón, hacia las 10 de la mañana. eh, a las 9:30 empezaba el primer turno a desayunar y así sucesivamente. Lógicamente, uno de los aspectos que yo siempre pregunto es, ¿a qué hora se levanta usted? ¿A qué horas? Ellos tenían ruta porque la empresa queda sus instalaciones fuera de Bogotá. La gente para poder llegar al primer turno se levantaba a las 3 de la mañana, la mayoría a las 3 de la mañana para que los recogieran en la 80. Y uno de los aspectos que puse sobre la mesa fue ese, es esperar para desayunar a las 10 de la mañana. Una persona que se levanta a las 3 de la mañana y se viene de su casa sin desayuno, desde el punto de vista fisiológico, pues tiene unas implicaciones y por supuesto desde el punto de vista mental. El médico me decía, no, es que allá no sabían que la gente llegaba sin desayunar. Eso hace parte de esa deshumanización del trabajo. No inquietarnos por esos aspectos que van más allá del contexto de lo puramente actividad. La carga de trabajo y las exigencias cognitivas. Entonces vamos a mirar cómo es esa distribución. Yo ya les mostraba en el módulo anterior una aproximación de la ergonomía donde vamos a ver la relación entre el trabajo prescrito, el trabajo real y el trabajo que tiene que ver con las emociones o subjetivo. Entonces vamos a ver las implicaciones que tiene y lógicamente pues eso nos llevaría a pensar y a inquietarnos por esas exigencias que tiene cognitivas que tienen esas tareas que se deben desarrollar en modalidad de teletrabajo. La intensidad y el ritmo de trabajo que deben llevar las personas, que está ligado también a la carga de trabajo, qué tanto se asigna para cumplirse en qué lapso de tiempo y qué tan rápido deben ir para poder cumplir con los pedidos, con esas metas, si es que están trabajando por objetivo. La diversidad de tareas que te podría dar la posibilidad para cambiar, para variar frente a esas solicitaciones también biomecánicas, los procedimientos que se siguen, qué tan cerrados son, la posibilidad de tener autonomía, de tener ese control de actividad, los objetivos son claros y realmente se pueden cumplir, qué apoyo social y profesional se tienen, la cultura organizacional y en las implicaciones de la ejecución de la actividad, los aspectos económicos y la influencia social. En los chats muchos escriben frente a las implicaciones, por ejemplo, del chat pasado, una persona preguntaba sobre el tema de los costos económicos también en los planes de datos y todo, frente a la forma como se está ejecutando el trabajo desde casa. Entonces, pues son aspectos que van a afectar a las personas porque pues puede que afecten también la economía de su núcleo familiar si es que están teniendo ellos que sufrir algunos costos. Y la influencia social, por supuesto, pueden haber implicaciones también desde el mercado, desde el sector económico en el cual se mueve la empresa o al cual provee los servicios, entonces podría tener implicaciones y nos vamos a implicar. Estos últimos aspectos de la cultura organizacional, aspectos económicos y la influencia social, donde vamos a vislumbrar los aspectos del contorno, del entorno externo a la organización, son abordados en una visión de macroergonomía. La siguiente, ingeniero. Nos vamos ya al lugar de trabajo y la tecnología.
Entonces, en cuanto a este aspecto, arranquemos por el puesto de trabajo en sí. Nos vamos a preocupar por el escritorio o la superficie de trabajo, lo anotado, porque no todos tienen un escritorio como han estado trabajando, desarrollando sus actividades en trabajo en casa. Pero igual en una de las empresas que asesoró la semana pasada me decían, la organización piensa dotar a sus teletrabajadores de mobiliario, es la proyección que tiene. Y algunos teletrabajadores le dijeron, no, es que yo donde vivo no tendría espacio para ubicar un escritorio. Entonces, pues hay que dar algunas pistas de cómo adaptar, por ejemplo, cómo trabajar de una manera lo más confortable posible si es que se va a utilizar un comedor. O sea, hay que ser conscientes de las posibilidades de que también a veces una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa es lo que puede ser viable. Entonces, por eso yo consideré lo de superficie de trabajo. Al, al respecto, pues básicamente lo que puedo referenciarles es que nos vamos a interesar en que sea un lugar que permita ubicar cómodamente los miembros inferiores si estamos hablando de la parte inferior de ese escritorio, que la superficie, normalmente las superficies de trabajo en los escritorios del mercado tienen una profundidad de 60 70 centímetros, se recomienda que sea de 65 a 80. Hay algunos organismos, por ejemplo, Chile recomienda que sea más de 80 centímetros. Eso pues yo siempre digo que aquí no se trata de que sea una lista de mercado, sino que vamos a interesarnos por qué tipo de tecnología es la que tiene que utilizar sobre ese escritorio y eso nos daría eh, un hilo conductor para decidir qué dimensiones serían las más adecuadas. Entonces, al respecto, yo diría que nos quedemos con los 65 a 80 centímetros como un punto de referencia, pero que va a depender de esa característica que tenga la tecnología que se va a utilizar. El computador son 2 pantallas, es una pantalla, eso nos diría qué requiere y qué dimensiones debe tener el mueble. Si va a utilizar una única pantalla, tomemos como referencia esas medidas. En cuanto a la altura de ese escritorio, de esa superficie de trabajo, pues lo ideal, uno encuentra en el mercado más o menos que se mueve entre 70 a 75 centímetros de altura. Eso pues nos permite tener una postura cómoda. Para algunos es indispensable. Mi escritorio tiene 75, que es lo que más se conocen, pero yo no soy una persona muy alta, entonces yo uso un reposapiés para compensar un poco, que si elevo para alcanzar con la altura de mis codos, mantenerlo en 90 grados, la superficie de trabajo, pues lo voy a compensar con el uso de esos reposapiés. En cuanto a la silla, pues básicamente consideramos una silla que tenga cuenta con 5 ruedas chinas, eso da estabilidad a la silla, eso facilita la movilidad, pero la silla pues no es para desplazarse por todo el área de trabajo. Aquí habíamos hecho referencia en el componente físico la importancia de los desplazamientos y de cambiar de posición, entonces es importante preverlo. En cuanto a la silla, pues tenemos que ustedes ven en esa imagen que hay un espacio entre el borde del asiento y la parte posterior de las rodillas. Ahí hay digamos, un espacio libre, eso es importante, que la silla no presione la parte posterior de los muslos, ni tampoco las pantorrillas. Eso dificulta la circulación. Igualmente, en cuanto a la silla, es importante el apoyo del espaldar que provee apoyo a la zona lumbar. En el contexto de la emergencia sanitaria veíamos muchas recomendaciones de expertos donde decían, si no cuenta con una silla ergonómica, enrolle una toalla para darle apoyo, soporte a la zona lumbar. Tenemos que el apoyo a nivel de la zona dorsal es importante para permitir que se puedan relajar, que no estén trabajando todo el tiempo en contra de gravedad por contracción, toda esa musculatura y estructuras de la espalda. Ahí vemos una distancia de 50 a 70 centímetros entre los ojos y la pantalla. Ese es el punto de referencia que tomamos desde el contexto de la ergonomía.
de aquí de una vez lo voy jalonando, la importancia de buscar elevar, por ejemplo, una tableta sobre un soporte, o por qué no utilizar el celular con flexión cervical, sino elevarlo para buscar que haya una mejor relación entre la parte visual y la ubicación de esa tecnología que vamos a utilizar. Eso también tiene implicaciones en torno al esfuerzo que van a tener los ojos para poder utilizar esa tecnología. Aquí vemos que también es importante el área de trabajo. En cuanto al área de trabajo, de acuerdo a nuestra legislación, se habla de 2 metros cuadrados. Sin embargo, hay países que prefieren tener un área superior a los 2 metros cuadrados. Yo considero que 1,5 metros permite desarrollar una actividad sin que se esté holgado en términos de espacio, o sea que podría ser viable esa área para desarrollar una actividad. Bueno, en cuanto a la silla, olvidé algo y fue referenciar lo de los apoyabrazos. Yo prefiero no usar una silla de apoyabrazos porque los apoyabrazos raramente están acoginados y eso genera, uno tiende a mantener presión de los codos, puede generar compresión a nivel de algunos nervios. Entonces, por eso yo no recomiendo mucho el uso de apoyabrazos. Va a depender del espacio de que disponga la persona. A veces los apoyabrazos no son graduables y van a chocar contra la superficie de trabajo o no permiten que la persona se acerque. Yo, como les decía, no uso apoyabrazos. En cuanto a las condiciones ambientales, que también tienen que ver y son relevantes, pues nos vamos a interesar por aspectos como la temperatura. Ingeniero, en la siguiente diapositiva vamos a ver unos elementos más precisos al respecto. Entonces, en cuanto a la iluminación, la reglamentación establece, bueno, ahí se me fue un error de transcripción. La reglamentación dice 300 a 750 luces. Entonces, eso sí es un error mío. Lo óptimo se considera que son 500 lux. Bueno, al respecto de toda la parte ambiental, hoy en día en los celulares ustedes pueden descargar apps y utilizarlas. Hay una app, si ustedes escriben luxómetro, les da un luxómetro. Entonces ustedes pueden simplemente con colocarlo sobre la superficie de trabajo, les va a medir la iluminancia que tiene el área de trabajo y pueden ver ustedes qué tan bien o qué tan mal están en torno a la iluminación. Quienes hacen evaluación y verificación de condiciones de trabajo podrían solicitarle a los teletrabajadores que la descarguen, y si lo tienen que hacer virtual, pues sería una manera para hacerse una idea de cómo están en términos de iluminación, porque la iluminación sí es una variable muy, muy relevante en torno al tema de las actividades en el teletrabajo y al uso de tecnologías que va a tener implicaciones frente a patologías como el síndrome informático visual o digital. Bueno, tenemos la temperatura, se recomienda que esté entre 17 a 26 grados centígrados, lo óptimo se considera que sean 22 grados centígrados. Tenemos que en Colombia hay diversos pisos térmicos y seguramente tendremos hoy participantes conectados desde ciudades de climas cálidos. Entonces, por eso he considerado importante relacionar que para este tipo de climas se considera que lo más confortable es de 23 a 26 grados y centígrados, y lo óptimo serían 24.5 grados centígrados. En cuanto al ambiente sonoro, para tareas que exigen alta concentración, se recomienda que no sea mayor a 55 decibeles y lo perfecto es que sea menor a 40 decibeles. La calidad del aire es importante, abrir las ventanas, que haya un recambio, no solamente desde el punto de vista del confort, sino igualmente en torno también a
la actividad desde el punto de vista mental es importante y tendría implicaciones en otros aspectos que lo vimos, como los peligros biológicos, los peligros también químicos, que es importante este recambio de aire. Bueno, aquí vemos otros aspectos ligados a este lugar de trabajo y el uso de la tecnología. En las primeras imágenes vemos la ubicación de la pantalla. Pues lógicamente si está de lado va a tener implicaciones frente a exigencias a nivel, sobre todo del cuello, podría tener implicaciones a otros segmentos de la espalda. En la segunda imagen vemos una recomendación y es la ubicación del teclado al mismo nivel del mouse. La siguiente, ingeniero, por favor. Bueno, es esta, qué pena, olvidé decirle al ingeniero que lo pasara. Bueno, entonces la primera, como les decía, es la ubicación de la pantalla. La segunda es la ubicación del mouse y el teclado. Lo recomendable es que esté al mismo nivel. La tercera tiene que ver con la inclinación del teclado. Personalmente, yo no utilizo esas aleticas que tienen la parte posterior del teclado o esos dispositivos para inclinarlo. Podría que lo usen, pero mi sugerencia es que alternen, porque lógicamente esa inclinación tiene mayor exigencias a nivel de las muñecas, la extensión es altamente solicitante, y podría tener implicaciones a nivel de comprensión del nervio carpiano, que como ustedes saben es la patología que tiene mayor diagnóstico a nivel de Colombia y en muchos países, como el desorden musculoesquelético más representativo en el contexto laboral como enfermedad profesional. En cuanto a las imágenes número 4, pues allí lo que vislumbramos es, o que visualizamos es la ubicación de equipos portátiles. En la primera imagen vemos que está trabajando sobre las piernas. Vimos que uno de los aspectos básicos es la distancia visual. Aquí tenemos una implicación en torno a esa distancia visual, pero igualmente esa flexión a nivel cervical, que va a tener implicaciones en sintomatología a nivel de hombros, sintomatología a nivel de cuello. En el caso de la segunda imagen hacia abajo, donde está con el portátil sobre la mesa, la misma imagen que tiene saco rojo, pues allí vemos que el tema es de alineación a nivel de altura de codos con la altura de la superficie de trabajo. Entonces vamos a tener implicaciones de toda la estructura de miembro superior y de espalda. En la imagen que está con saco verde, pues vemos que está sobre una superficie de trabajo, las piernas están bastante, los muslos están un poco presionados con la parte inferior de esa superficie de trabajo, pero para poder tener una lectura la persona se inclina y tendría implicaciones a nivel de la espalda. Entonces, pues es indispensable tener ese apoyo o ese soporte o esa elevación de ese portátil para que haya una buena relación entre ese usuario y la actividad que se debe cumplir. La siguiente, ingeniero. Bueno, aquí rápidamente imágenes ya de situaciones del cotidiano. En la primera imagen vemos que está trabajando en un sofá, no hay apoyo de la espalda, la altura de la pantalla, la relación con la altura de codos, pues hay cantidad de factores que son disfuncionales en torno a ello. A pesar de en la parte inferior vemos que está laborando en posición de pie, la distancia visual, el tamaño de ese portátil es demasiado pequeño, las implicaciones que tiene. Si fuera ocasional, si fuera un momento, pues
digamos que no tendría mayor implicaciones, pero para trabajar, pues eso tiene sus efectos a largo plazo. Tenemos la imagen del aeropuerto, un viajero, bueno, podría ser una terminal. El cruzar esa pierna tiene implicaciones en torno a la circulación. Pienso que él trata de compensar esa relación entre la distancia visual. Lo que se recomienda es que utilice un apoyo para elevar un poco la pantalla. Si es que debe hacer algo de urgencia, lo que no se recomienda es que sea por mucho tiempo. En la parte inferior vemos que está en un avión trabajando, eso lo vemos, bueno, hay al respecto, por ejemplo, la guía de trabajo móvil que les he referenciado en otros módulos del Colegiado Internacional de Ergonomía y Factores Humanos de Reino Unido, pues lo que recomienda es que en lo posible no trabajar en los aviones. Si hay que trabajar, si hay que teletrabajar en los aviones, pues hacerlo en el puesto que está cerca al corredor, al pasillo. Habría un poco más de espacio para poderlo hacer, habría menores implicaciones en torno a la incidencia de la luz a través de la ventanilla del avión. Aquí vemos una postura en la cual la chica está, en la última imagen, la chica está con las piernas sobre la silla. Puede ser que sea temporal, pero trabajar por largo tiempo en esa posición pues tiene implicaciones en torno al retorno venoso. Y pues trabajar en la cama absolutamente contraindicado para la espalda, y mucho menos vemos allí en términos de iluminación, pues todas las deficiencias que hay y las exigencias visuales que hay para desarrollar la actividad. La siguiente, por favor. Rápidamente acá vemos, bueno, esta es una imagen que sacó el Colegiado Internacional de Ergonomía y Factores Humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, lo que les decía, para sugerir ubicar el portátil sobre un cojín o cualquier apoyo para elevar un poco la relación. Sin embargo, la distancia visual sigue siendo marcada. La mesa de planchar no es solamente porque estemos en el contexto de la emergencia sanitaria. Ellos sugerían que si no tenía otro medio, un contexto para trabajar, la mesa de la plancha podría ser una opción y que le permitiría graduar la altura. Bueno, en este caso, pues sí es un portátil, pero habría que verlo. Me pareció un poco, digamos que como intrigante lo que ellos planteaban al respecto. Sin embargo, sí me parece interesante esto del comedor, porque sí, muchas personas cercanas a nosotros están trabajando en los comedores. Yo ya les había mostrado una imagen donde un profesor de una universidad de Estados Unidos, un ergónomo muy reconocido, ubicó una caja para elevar el portátil de una persona. Igualmente acá pues se utilizan libros para tratar de buscar esa relación entre la altura visual, ese es el punto de referencia, y la altura de la pantalla. Esto básicamente lo que puedo decir. Aquí vemos que uso una caja de plástico para elevar esa relación. Entonces, pues a veces si los trabajadores les damos pistas, ellos se las van a ingeniar para tratar de ser gestores de esa protección de la salud. La siguiente, ingeniero. Bueno, rápidamente vamos a contextualizar algunos aspectos. Esto es una publicación en el contexto de la emergencia sanitaria que sacó la Sociedad de Ergonomía de Japón para dar recomendaciones en torno al teletrabajo. La primera, aplicar la regla 20-20-20. Ya habíamos hablado en torno a la iluminación sobre esta regla que es muy conocida. 20 minutos de trabajo, 20 segundos de descanso, mirando un objeto que esté a más o menos 20 pulgadas, que son 6 metros. Lo que ellos también sugieren, digamos, como alternativa, es que puede ser también 20 segundos cerrar los ojos, o sea, no solamente mirar, sería otra opción, o 20, en la cual pues va a haber un cambio en torno a la exigencia visual. En la segunda, alternar entre posición sentado y de pie. Definitivamente necesitamos cambiar. Después de un periodo de tiempo, ninguna postura es confortable. Necesitamos movernos.
Si no, ustedes podrían tratar de recordar cuántas veces han cambiado de posición a lo largo de este módulo. La otra recomendación de ellos, utilice ambos brazos y enderece el cuello mientras usa el celular. Entonces acá ellos sugieren utilizar la otra mano para soportar el brazo, es decir, también parte de su recomendación es no utilicen un solo miembro superior mientras se usa el dispositivo, porque podría ser también aplicable a la tableta. Aquí vamos a controlar tanto sintomatología a nivel visual como también sintomatología a nivel de hombros y a nivel del cuello. Se habla del síndrome NET-TEX, es un síndrome muy conocido en el uso de dispositivos tecnológicos, y aquí lo que se trata es de controlar ese tipo de síntomas. Aquí otra recomendación, utilice un soporte para elevar el dispositivo a la altura visual, puede ser si está de pie, los libros, que ya lo vimos en imágenes anteriores, cómo podemos aplicarlos con la finalidad de controlar también efectos a nivel visual como a nivel musculoesquelético. La siguiente, ingeniero. Bueno, ese es el donde vemos lo del uso del dispositivo. La siguiente, ingeniero. Bueno, al respecto, vemos en el orientar horizontalmente los dispositivos con la finalidad de ampliar el zoom y de que se tengan menores exigencias a nivel visual. El otro es realizar micropausas, aplicar digamos que tres palabras: detenerse, dejar caer y rotar. En este caso se trata, por ejemplo, en el caso cada vez que se envíe un mensaje, después de enviar el mensaje, soltar el celular y hacer movilizaciones a nivel del cuello, rotaciones y flexiones con la finalidad de hacer micropausas a nivel de esas estructuras que están siendo solicitadas. La siguiente, ingeniero. Al respecto de las micropausas, el Colegiado de Ergonomía y Factores Humanos de Reino Unido plantea que esas micropausas, la duración va a depender de qué tipo de tecnología y cómo está adaptada para decir cuánto debe durar esa pausa. Si las condiciones son óptimas, eso es a manera de ejemplos, por ejemplo, un computador portátil o tableta que tiene periféricos, que está en un soporte, entonces 1 a 5 minutos cada 30 minutos o 5 a 10 minutos cada hora. En el caso de condiciones moderadas, por ejemplo, un computador portátil sobre la mesa sin soporte y sin periféricos, o un computador portátil sobre las rodillas, pero sobre un maletín o libros, o un teléfono inteligente sobre soporte. Lo que sí se recomienda es que su uso sea a corto plazo y no más de 30 minutos en esas condiciones sin descanso, y el descanso sería de 2 a 5 minutos cada 30 minutos. Y cuando las condiciones son malas, tabletas o computador portátil sobre rodillas o teléfono inteligente sin soporte, el uso debe ser muy corto, no más de 15 minutos y 2 a 5 minutos cada 15 minutos. Entonces, eso también son pautas en torno a cuánto deberían durar esas pausas dependiendo de las condiciones. Hacer una pausa también no implica solamente hacer ejercicio, puede ser ponerse de pie, caminar mientras se habla, tenemos una llamada y seguimos sentados, es importante variar, hay implicaciones no solamente a nivel musculoesquelético, también cardiovascular, el sedentarismo tiene implicaciones a nivel de toda la salud mental, de la salud física. La siguiente, ingeniero. Bueno, aquí vemos otras recomendaciones y es utilizar teclado externo cuando se usen dispositivos por largo periodo de tiempo. Incluso haciendo uso de dispositivos pequeños, podría también adaptársele un teclado externo. Y hay unas recomendaciones que son del Colegiado también de Ergonomía de Reino Unido, que son las imágenes que aparecen allí con la carita triste del uso del celular, y es
Hay otros síndromes asociados al uso de los celulares y es el síndrome del pulgar de texto y es el pulgar que se utiliza para movilizar todo el tiempo en la pantalla. También está la garra del meñique o el meñique de teléfono inteligente, que son patologías también asociadas a la forma como sujetamos el celular. Entonces es utilizar toda la mano y es preferible utilizar una mano para soportar el teléfono y con la otra mano, con el índice, hacer desplazamientos de pantalla, ubicar, navegar allí en la pantalla. La siguiente, ingeniero. Bueno, 5 tips. El primero, considerar el abordaje ergonómico integral de las situaciones de trabajo. Pienso que lo que ha abordado les permite ver que no está limitado a aspectos biomecánicos cuando hacemos una intervención, un análisis desde esta perspectiva. El segundo, las condiciones del lugar de trabajo inciden en el confort, la eficiencia de lo que se realiza, la salud y la seguridad de los teletrabajadores. El tercero, siempre que sea posible, estimar el uso de opciones que reduzcan las exigencias biomecánicas. Por ejemplo, utilizar la voz para ingresar texto, es decir, no solamente teclear, tipear, no solamente ingresar datos, sino utilizar la voz siempre que sea posible, mensajes de audio enviar. Es una opción también para reducir esas exigencias biomecánicas. Lo mismo, utilizar funciones cuando se navega o cuando se utiliza el computador. Control C, control B, control Alt. Todas esas funciones, esas combinaciones rápidas para desarrollar, para utilizar nuestros dispositivos, pues van a tener implicaciones a lo largo de la jornada en reducir esa fatiga, en reducir esos síntomas que pueden aparecer por el esfuerzo que estamos teniendo. Hay que proporcionar elementos prácticos de autogestión en seguridad y salud en el trabajo para los teletrabajadores. Si damos información práctica, seguramente podemos lograr que ellos sean autogestores en torno a la prevención. Promover estilos de vida y trabajo saludables más allá del ámbito laboral. Por ejemplo, las actividades cotidianas. Aquí hablamos de que en el contexto de la vida diaria hay muchas actividades que van a tener implicaciones tanto en la salud mental como en la salud física de los teletrabajadores. Entonces, de eso se trata. La siguiente, ingeniero. Bueno, entonces, ingeniero, vamos a las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, yo en tanto el ingeniero, si encuentra algunas preguntas, yo voy a referenciar una que vi reiteradamente en el chat anterior y es que preguntaban si en el contexto del teletrabajo los accidentes de trabajo se reconocían como laborales. Eso es una pregunta que reiteradamente nos han planteado. Efectivamente, existe la presunción de accidente de trabajo y lo que vamos a hacer, como en cualquier accidente, es llevar a cabo una investigación en la cual vamos a determinar si efectivamente está asociada con el teletrabajo. Puede que se presenten accidentes que no estén asociadas con las actividades. Por ejemplo, un accidente que se lleva a cabo en la cocina, pues efectivamente no tendría que ver con el teletrabajo. Si es que la persona se cortó con el cuchillo mientras estaba preparando los alimentos. Bueno, la semana pasada en una de las empresas que asesoró se presentó un accidente en el cual la persona estaba trabajando en la cama y se fue a desplazar a otro lugar porque tenía una reunión y se fue caminando en media. Por no dejar caer el computador, tuvo una lesión en un dedo. Entonces, efectivamente, acá pues
se va a hacer la investigación a establecer, pues ese fue, digamos que, lo que referenció el teletrabajador que le había sucedido. Entonces se va a hacer la investigación para establecer si efectivamente estaba asociada con la actividad que desarrollaba. Bueno, ¿a qué distancia debe quedar nuestro abdomen del escritorio? Bueno, en esa pregunta, pues lo que vamos a considerar, nuestro punto de referencia es la distancia visual, que esté entre los 50 y los 70 de la pantalla. Este es el punto de referencia. Entonces, pues no vamos a generar presión contra el escritorio buscando que esté a esa relación. Podríamos acercar más a la persona la pantalla si es que está muy distante o alejarla si es que le va a comprimir el abdomen. Ahora, no sé si te refiera es porque sea una persona gestante, entonces pues vamos a buscar que esté dentro de esa relación. Afortunadamente tenemos, digamos que un rango entre los 50 y los 70 para poder adaptar de tal manera que se cumpla con nuestros criterios en los cuales no hay implicaciones frente a las exigencias visuales. Hay otra pregunta que me envían y es, ¿la energía electromagnética nos puede alterar el sueño normal? Bueno, aquí hay un aspecto que está ligado y es que el uso de dispositivos 2 horas antes de irse a dormir podría tener implicaciones en torno a la calidad del sueño, incluso en el insomnio se considera, porque digamos que engañamos a nuestro ritmo circadiano cuando usamos dispositivos antes de irnos a dormir. Él piensa que aún estamos dentro del día, entonces la producción de la melatonina tendría implicaciones en torno a la calidad del sueño e igualmente respecto al insomnio. Las radiaciones se consideran que son bajas, sin embargo, yo ya les había comentado en uno de los módulos de seguridad y salud en el trabajo, en el teletrabajo, que puede tener bueno, la OMS se pronunció en febrero de este año y plantea que para el 2022 sacará un documento en el cual, basada en investigaciones frente a la 5G, va a establecer posibles efectos que podrían tener en la salud. Es lo que puedo relacionarles al respecto. Bueno, no sé si, pues dado el tiempo en el que estamos, les doy muchas gracias por su participación. Y la siguiente, ingeniero. Y los esperamos en nuestro módulo 17, que igualmente seguimos hablando de seguridad y salud en el trabajo, en el teletrabajo. Vamos a hablar sobre qué deberían conocer los teletrabajadores para lograr una cultura de autocuidado. Feliz tarde para todos, un placer haberlos acompañado nuevamente.